Buenas tardes, sean todos bienvenidos este día de diplomado. El día de hoy, como ya se les había comentado, tendremos nuevamente a la doctora Ana Johanna Samayoa y por lo que, doctora, cuando guste puede dar inicio. No sé si se mira la pantalla, ¿se mira? Sí se mira, doctora. Bueno, vamos a ver si corren. Bueno, bienvenidos todos. Para mí es un gusto estar con ustedes. Vamos a hablar un poquito de herpes y de todos los virus del herpes, porque hablábamos de herpes, pero también teníamos que hablar sobre citomegalovirus. Entonces, lo que hice fue juntar todos los herpes y con eso vamos a tocar muchas oportunistas que tenemos eh, muy frecuentemente. Solo déjenme ver que siempre me atropella esto. Perdón. Solo déjenme que no me corre la... Bueno, entonces vamos a ver los virus del herpes. Entonces, los herpes virus humanos pues pertenecen a la familia Herpes viridae. Se van a caracterizar todos por tener un genoma DNA o ADN lineal de doble hebra. Y su cápsula es una cápsula icosaédrica rodeada por tegumento proteico. Sus diámetros van a variar de 120 a 300 nanómetros y se encuentran ampliamente disciplinados. Entonces, es una familia bastante amplia. Podemos encontrarlos distribuidos en todo el mundo. No existe un lugar donde sea como más frecuente que aparezcan y generalmente se replican en las células permisivas de para cada uno de ellos y permanecen latentes en estas u otras células. Esto quiere decir que vamos a tener una infección y podemos tener recurrencias o recaídas porque estos virus permanecen latentes. Una vez los adquirimos, no vamos a poder cambiar. Entonces, tienen más de 100 especies, pero de esas 100 especies, solo 8 van a afectar a los humanos. Y lo vamos a ver que los herpes viridae se van a clasificar en subfamilias. Entonces, ¿cuáles son las más importantes? Los alfa herpes virinae, que van a tener el herpes uno, el herpes simplex 2 y el herpes 3, que es el equivalente a la varicela zóster. De ahí tenemos los beta herpes virinae, que es el herpes 5, que es el equivalente a citomegalovirus, el herpes 6, el herpes virus 7. De ahí tenemos los gamma herpes virinae, que tenemos el número 4, que es el que va a ser el Epstein-Barr, y el 8, que es Kaposi. Entonces, si se dan cuenta, vamos a tocar un poquito de todos y muchas veces los conocemos por los nombres de citomegalovirus o Epstein-Barr, pero pertenecen a cada uno al herpes 5 y al herpes 4. Ya vimos, si adquirimos la infección, vamos a tener un periodo de latencia, o sea que la infección siempre nos va a acompañar, va a tener asociación celular. Muchos de ellos tienen capacidad oncogénica y van a ver que a raíz de ellos podemos o pueden presentar, después de las infecciones, pueden presentar procesos neoplásicos. Entonces, son oncogénicos, se presentan o se manifiestan mucho en aquellos pacientes con inmunosupresiones. Su multiplicación es nuclear y obviamente estos vamos a tener proteínas precoces inmediatas, proteínas precoces y proteínas tardías, que son las que generalmente se van a asociar a estas recaídas o a la latencia del virus. Tenemos que podemos tener infecciones que pueden ser líticas, que es la fase aguda, las latentes, que van a permanecer con el paciente o nos van a acompañar durante toda la vida, las persistentes que no desaparecen, que no dan descanso y que no logramos eliminar, las recurrentes, aquellas que el paciente resuelve el cuadro y al poco tiempo vuelve a tener otra vez la infección. Todos, absolutamente todos los virus del herpes van a establecer latencia. Quiere decir que una vez se infecten, van a acompañar al paciente y se van a quedar. Em, es muy importante que se establece para células muy específicas.
Entonces, ya vimos que son ADNs, tienen una nucleocápside icosaédrica, están formados o acompañados de tegumento y es un genoma ADN. En general, son virus grandes envueltos. Ya vimos que tiene una cápside icosaédrica, tienen ADN de doble hélice y tienen su prodigio de replicación y ensamblaje a nivel nuclear, lo que es lo que favorece que esté el periodo de latencia. Entonces, tenemos que la parte exterior celular de la infección o la multiplicación del ciclo lítico, tenemos absorción y fusión con la membrana celular. Luego hay una liberación de la cápside icosaédrica dentro del citoplasma celular. Luego tenemos la migración hacia el núcleo celular. Ahí ya en el núcleo ahí se encuentra la descapsidización con liberación del ADN viral. Entonces ya tenemos que hay transcripción de ARN mensajero y replicación de ADN viral, lo cual cuando es la transcripción nos va a ayudar o a colaborar con la traducción de proteínas virales reguladoras y estructurales que van a tener un papel muy importante tanto en la replicación del ADN como en el ensamblaje de la nucleocápside. Esto es ya en gráfica y vemos cómo extracelular y se introduce y su replicación es a nivel del núcleo y del núcleo vamos a tener la excreción hacia el citoplasma y donde ya esto hace que se inmortalicen este tipo de infecciones. Entonces, los alfa herpes virinae tienen un ciclo replicativo corto, esto es lo que los hace característicos de ellos, tienen un efecto citopático, sus células diana son principalmente las células mucoepiteliales y la latencia se va a dar principalmente en ganglios de raíces dorsales. ¿Y a qué grupo de herpes nos referimos? Al herpes uno simple uno, al herpes simple 2 y al herpes humano 3 que es la varicela zóster. Entonces es importante, los alfa herpes virinae, que son el uno 2 y 3 van a tener ciclo replicativo corto, efecto citopático y cuáles van a ser sus células diana, las mucoepiteliales. Y su latencia o su reservorio va a ser a nivel de los ganglios, principalmente las raíces dorsales. Entonces vamos con el primero, herpes simple tipo uno. Generalmente lo adquieren en la infancia. Las personas se infectan por el tipo uno al tomar contacto con el virus que esté presente en lesiones o en secreciones de individuos enfermos o que son excretores asintomáticos. Ingresa, se multiplica en mucosas. El 90% de la población que se afecta por esto es asintomático. Alcanzan el trigémino en donde permanecen en latencia y hay reactivaciones frente a estímulos. Entonces, si tenemos el herpes uno, ya vimos que es en la infancia se va a multiplicar en mucosas, el 90% van a ser asintomáticos y su latencia va a ser en el ganglio trigémino. Ahí es donde se va a quedar la reserva. Y cuando tenemos un insulto a la inmunidad o a las defensas, esta se reactiva y aparece. Por eso es muy frecuente en los pacientes que cuando tienen fiebre muy alta y cuando hay un proceso viral pueda aparecer el herpes tipo 1. La primoinfección, que es la primera vez que nos infectamos, la mayor, ya vieron, el 90% es asintomática. Las manifestaciones clínicas generalmente corresponden o se asocian a gingivoestomatitis herpética, o sea, hablamos de una lesión a nivel del labio o de las mucosas. El periodo de incubación es de 2 a 20 días, tras lo cual el paciente lo que va a presentar es fiebre. Puede presentar odinofagia, dolor al tragar, vesículas dolorosas en los labios, en las encías, en la mucosa oral, en la porción anterior de la lengua y en el paladar duro. Entonces, esto es muy, muy característico y generalmente se mira en población infantil, pero esto no quiere decir que no lo miremos en población adulta, pero asocian la primoinfección a esta parte del el grupo de los niños. Entonces son lesiones que se vuelven como conglomerados, empiezan como pequeñas ampollas que son dolorosas y luego se colocan en fase costrosa.
Las lesiones son friables, que es lo que vieron, que es como ampollitas, se ulceran y pues sangran con facilidad y a veces cuesta un poquito que formen la costra o que cicatricen y se pueden asociar además de las manifestaciones, a adenopatías cervicales o submentonianas. Entonces, esto es muy importante. El cuadro clínico, ¿cuánto tiempo puede durar? Pues está descrito que puede durar de 10 a 14 días y la excreción puede ser viral persistente hasta que las lesiones resuelvan. Entonces, esta parte la tenemos que tener muy clara. En cuanto al el virus herpes tipo 2 se asocia en países occidentales, es la principal causa de herpes genital y de herpes neonatal. Tiene una prevalencia a nivel mundial cercana al 20%, es mucho más frecuente en mujeres y aumenta notablemente en las edades de inicio de la actividad sexual. Las primoinfecciones y las recurrencias genitales en general son asintomáticas, por lo que explica o se relaciona al gran alto o el alto número de contagios que se pueden producir anualmente por el tipo 2. La manifestación clínica de de la primoinfección y su recurrencia corresponde básicamente al herpes genital y se asocia a la transmisión al contacto directo con las lesiones. Ingresa y se multiplica en mucosas en el 90%, son asintomáticos. ¿Y cuál es donde vamos a tener la latencia? En los ganglios sacros, en donde permanece la latencia. Y obviamente hay una reactivación frente a cualquier estímulo de inmunosupresión. El periodo de incubación es de 2 a 20 días. Se observan vesículas agrupadas, erosiones dolorosas sobre una base que va a ser eritematosa y se ulceran y luego forman costra y cicatrizan lentamente. Son sumamente dolorosas. Pueden presentarse como vulvovaginitis o balanitis y con múltiples lesiones se puede acompañar de un compromiso general. Si la lesión es muy extensa, puede haber malestar general, fiebre y adenopatías, principalmente en la región inguinal. Las manifestaciones clínicas y la excreción viral puede durar de 2 a 3 semanas, o sea, una vez se establece la lesión, el proceso de contagio puede ser hasta de 2 a 3 semanas y las recurrencias, menos lesiones pueden desaparecer entre los 7 y 10 días, mientras que el virus no se excreta por más de 5 días. Entonces es muy importante que si el paciente tiene lesiones activas es contagioso. Entonces hay que tener cuidado. Entonces, son lesiones que son sumamente dolorosas, son incómodas para los pacientes y pueden coexistir con algún otro tipo de infección. Entonces puede ser en región vaginal o vulvovaginal y en la región lesiones de balanitis. Este estudio es un estudio viejo, pero es muy importante porque marca la pauta de la seroprevalencia del tipo 1, 68 y el tipo 2 era 22 en Estados Unidos. A raíz de este estudio, el doctor Carlos Mejía decide hacer una medición de anticuerpos IgG contra herpes tipo 2 en el Hospital Roosevelt en el año 2004. Este es el último estudio que se ha hecho o que tenemos referencia en población del hospital y el 71% de las embarazadas presentaban anticuerpos IgG contra el herpes tipo 2. Las encefalitis herpéticas son la primera causa de las encefalitis virales. El agente causal que es más frecuente es el virus tipo 1 seguido del tipo 2. O sea, tenemos que tener cuenta que si nuestro paciente está inmunosupreso, el paciente puede presentar también a las 3, 4 semanas después del insulto o la lesión, puede asociarse a una encefalitis viral. La encefalitis también pueden desarrollar encefalitis crónicas que no sean tan agudas o la encefalitis de Mollaretz. Cuando hablamos de la encefalitis, pues es una enfermedad febril, es aguda, o sea, es un cuadro que lleva pocos días, puede presentarse o no meningismo y se asocia a la alteración del estado de la conciencia y muchas veces de la conducta. Podemos tener pacientes que se encuentren en estado de estupor y llegar hasta coma. También pueden ser pacientes que presenten solamente cuadros de alucinaciones que van a ser desde olfatorias hasta auditivas y eso nos tiene que hacer sospechar de un cuadro de encefalitis.
Nosotros cuando hablamos de las lesiones o de las infecciones asociadas a virus, hablamos de cambios de personalidad o en el comportamiento hasta en el 90% de los pacientes, principalmente en los extremos de la vida, cuando son menores de 5 años o pacientes que ya están arriba de los 60 años o la tercera edad. Entonces, generalmente las lesiones virales nos van a dar la mayoría de las veces cambios de conducta, cambios en la personalidad del paciente. ¿Pueden encontrarse signos de focalización neurológica? Sí, claro, puede ser, así como puede ser que aparezcan signos de irritación meningia. Pueden haber mioclonías, puede haber o asociarse a parálisis de pares craneales, puede haber hemiparesia de predominio braquial asociado a síndromes piramidales y también pueden debutar con cuadros de convulsiones. Pero el cuadro más frecuente que nos tiene que hacer sospechar de una encefalitis son los cambios conductuales. Dentro de las pruebas que podemos tener o que nos pueden apoyar para la encefalitis, tenemos el electroencefalograma que puede demostrar o darnos como resultado afectación difusa. Se puede realizar tomografías axiales computarizadas en las cuales los principales hallazgos pueden ser baja absorción y realce del medio de contraste y la resonancia magnética. Puede haber áreas de intensidad aumentada, principalmente T2 en la región frontotemporal o en la ínsula. Estos son exámenes que podríamos usar como complemento. El diagnóstico se realiza a partir de muestras de las lesiones activas, que ya sean cutáneas o mucosas, de las secreciones, de tejidos, de sangre o de líquido cefalorraquídeo. La técnica de referencia de aislamiento viral, el cultivo celular, pues siempre es el gold estándar, pero eso no lo hacemos. Nuestros laboratorios no tienen la capacidad ni los estándares de seguridad para ese tipo de cultivos y la sensibilidad puede alcanzar hasta el 85%. Y obviamente su rendimiento va a depender de lo temprano que se tome la muestra y que sea de una forma adecuada y el manejo de la misma. Pero ¿qué si tenemos, ya que el cultivo no es algo que esté a nuestro alcance o al cual podamos perdón, la PCR es la técnica diagnóstica de elección, principalmente cuando hablamos de patologías al sistema nervioso central o cuando estamos sospechando encefalitis y es importante realizar una punción lumbar y correr un PCR. Eso es altamente sensible y específico. La serología solamente se usa para estudios de seroprevalencia o para ver la prevalencia de la enfermedad en una población, pero realmente nuestra técnica diagnóstica y en el Hospital Roosevelt se cuenta con PCR y esto nos establece un diagnóstico más pronto. ¿Cuál es en cuanto al tratamiento? Pues la droga de elección son los antivirales como valaciclovir y famciclovir que se pueden utilizar, tienen una buena biodisponibilidad oral y su dosificación es fácil. Puede utilizarse fanciclovir en crema, que también ha demostrado que es útil en las lesiones cutáneas, y aciclovir es otra de las opciones que nosotros tenemos para el tratamiento del herpes. Cuando hablamos de varicela zoster, entonces ya vamos por el herpes 3. El virus de la varicela zoster produce dos entidades diferentes. La primera es la infección primaria, que es el resultado de que el individuo se expone al virus y es la que generalmente la mayoría de la población tiene cuando estamos en la edad escolar. La segunda es la recurrencia de la infección de una forma más localizada. Entonces, esto nos hace la diferencia. Para que yo pueda tener herpes zóster, tengo que haber tenido varicela. Para que el virus quede en latencia en mi organismo y al tener un insulto que afecte mi inmunidad, yo pueda presentar. Entonces, la primera manifestación es varicela zoster, es la infección primaria y consiste en una erupción exantemática generalizada de carácter benigno y que es sumamente pruriginosa, inicia como pequeñas ampollas, luego pústulas y posteriormente costras. El periodo de infección es durante todo el periodo que la manifestación está en piel, inclusive hasta que caiga la última costra. Entonces, les vuelvo a repetir, ocasiona lesiones vesiculares o ampollosas muy dolorosas que terminan formando costra y que sigue el trayecto de un dermatoma. Esto es ya cuando hablamos del herpes zóster. Entonces, en la otra es generalizada, la miramos en la infancia y ya cuando hablamos de herpes zóster es
sigue la trayectoria de un dermatoma. Entonces está bien localizado, es sumamente dolorosa, pasa primero por ampollas, pústulas y luego costras. Generalmente puede afectar un solo lado del tronco, pero ojo, podemos tener más de dos dermatomas. Cuando el paciente tiene más de dos dermatomas o tiene más de dos afecciones, es criterio de ingreso. El herpes pues se diagnostica clínicamente, si se dan cuenta, son lesiones que se conglomeran y siguen un trayecto de un dermatoma. Entonces podemos tenerlo en diferentes partes del cuerpo. Hay algunas tipos de lesiones que sí requieren de apoyo del especialista, principalmente cuando es en rostro y cuando afecta frente u ojo. ¿Por qué? Porque tenemos que estar seguros de que la lesión no está perjudicando, que no hay en retina lesión y que el paciente no vaya a perder la visión. Entonces, esta parte es muy importante. Las indicaciones de ingreso de herpes zóster son el herpes oftálmico, y cuando tenemos más de dos dermatomas en el momento del diagnóstico. Entonces aquí miramos también casos severos, la emergencia oftalmológica, principalmente si hay compromiso de la rama facial del trigémino y sí asociado a esto tenemos algunos insultos a la inmunosupresión de los pacientes, como lo puede ser VIH o bien pacientes post-transplantados. También puede afectar el fondo de ojo, puede haber queratitis por herpes zóster. El diagnóstico se realiza por clínica, o sea, ustedes miran un herpes zóster y ya saben que es un herpes zóster. También podemos tener frotes y hacer tinciones. ¿Cuáles son las tinciones que se recomiendan para herpes zóster? Pues Giemsa y Zanc para evidenciar los cuerpos de inclusión. Los cuerpos de inclusión se encuentran cerca del núcleo, a la par del núcleo en el citoplasma y entonces lo que asemejan, estos son dos ojos gigantes de lechuza, por eso es que esta es el signo patomogónico o el característico. Afección al sistema nervioso central por varicela zóster sí puede haber. Este puede ser un cuadro muy florido o muy variado que puede ir desde meningoencefalitis, parálisis de pares craneales, puede asociarse a mielitis transversa, leucoencefalopatía, vasculitis cerebral o lesiones que pueden simular un infarto isquémico. Es varicela zóster la causa más frecuente de infarto isquémico en pacientes que tienen SIDA o VIH avanzado. ¿Y por qué? Porque todas estas infecciones virales se asocian a procesos de vasculitis, como puede ser alguna otra infección oportunista en el paciente VIH, como puede ser criptococo. Los pacientes que tienen VIH tienen 17 veces más posibilidades de desarrollar un herpes diseminado que el resto de la población. Entonces, si tenemos pacientes que son VIH, sabemos que la posibilidad de que se contagien y de herpes zóster va a ser 17 veces más. Y, ojo, hay que vigilarlo. Si el paciente le dio varicela, porque tenemos pacientes que ya están adultos y les da varicela, hasta 6 meses después de que resolvieron el cuadro de la piel, pueden desarrollar manifestaciones neurológicas. Entonces es muy importante vigilar este grupo de pacientes que aún después de que tuvieron las lesiones en piel, pueden tener manifestaciones neurológicas. La prevalencia de la infección por el virus de varicela zóster en el sistema nervioso central puede ir de un 2 a un 4% según los estudios que se han hecho neuropatológicos. La encefalitis con virus del herpes zóster se asocia a vasculopatías que afectan grandes y pequeños vasos del sistema nervioso central. La vasculopatía unifocal de grandes vasos afecta principalmente al grupo de pacientes que tienen más de 60 años y que son inmunocompetentes. Esto hace un poquito la diferencia. Y cuando tenemos una vasculopatía multifocal de pequeño vaso, esto es generalmente para los inmunocomprometidos. Entonces, eso nos puede ayudar a establecer diagnósticos tanto en el grupo de inmunocompetentes como en el grupo de inmunosupresos. La historia del paciente debe ser la principal. Un paciente con cuadro de herpes cutáneo que resuelve y luego 6, 5 meses después presenta cuadros de encefalitis, debe de sospechar que va a ser secundario a herpes zóster. Entonces es muy importante
La forma es igual, hacemos PCR en líquido cefalorraquídeo para establecer el diagnóstico. La resonancia magnética puede evidenciarnos múltiples lesiones focales, puede aparecer lesiones que simulen infartos, ya sea isquémicos o hemorrágicos de grande o pequeño vaso. Esto nos debe de hacer sospechar. En el líquido cefalorraquídeo, en este grupo de pacientes, ¿qué es lo que podemos ver? Podemos ver una pleocitosis mononuclear con hiperproteinorraquia leve. El PCR nos permite hacer el diagnóstico rápido con una especificidad del 97%. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Pues es aciclovir de 10 a 15 miligramos por kilogramo de peso cada 8 horas por 14 días. Ojo, no se vale colocar 800 miligramos cada 8 horas IV. Sí se pueden utilizar este tipo de dosis o dosis tan altas cuando usamos el aciclovir por vía oral, pero IV nos tenemos que manejar siempre por miligramos por kilo de peso. En cuanto a los beta herpes virinae, pues estos son diferentes. Tienen un ciclo replicativo más largo o prolongado, no tienen efecto citopático. Las células dianas, ¿cuáles van a ser? Los monocitos, los linfocitos y las células epiteliales. Y su latencia va a ser en monocitos y linfocitos, totalmente opuesto a el grupo anterior. ¿Quiénes entran en este grupo? El herpes 5, que es el citomegalovirus, el herpes 6 y el herpes humano 7. En cuanto al citomegalovirus o herpes 5, es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en los pacientes con SIDA y pacientes trasplantados, principalmente los pacientes que tienen trasplante de órgano sólido. ¿Quiénes son ese grupo de pacientes? Hígado, corazón y riñón. Esto es muy frecuente en Estados Unidos. ¿En quiénes lo podemos ver en nuestro país? En todo ese grupo de pacientes que ya inician a recibir trasplantes renales. El riesgo de la exposición al virus incrementa con la edad. Puede encontrarse en estudios una evidencia serológica para CMV en más del 60% de la población adulta de Estados Unidos. En Guatemala encontramos dos estudios que hablan del 95 al 98% de las mujeres embarazadas en prenatal en el Hospital Roosevelt con anticuerpos IgG circulante y 3 a 7 con IgM en las mismas poblaciones, de 200 a 360 pacientes. En pacientes con SIDA, principalmente aquellos que tienen conteos menores de 50 CD4, hay una progresiva pérdida de las funciones del sistema inmune, principalmente de las células que son mediadoras de la inmunidad, lo cual permite que si yo tuve contacto o que yo tuve la enfermedad pueda tener reactivaciones. Entre más bajos esté el CD4, más chance de manifestarse citomegalovirus, principalmente en los grupos que tienen menos de 50 CD4. La infección por citomegalovirus es lo mismo. Todas las virales, cuando hacen patologías o hacen tinciones, lo que van a ver es el núcleo desviado a la periférica gigante y que nos asemeja a los ojos de una lechuza. La corioretinitis puede presentarse generalmente en los pacientes con menos de 50 CD4, por eso es muy importante que todo paciente de reciente diagnóstico que tiene menos de 50 CD4 tiene que tener una evaluación de fondo de ojo para descartar la presencia de citomegalovirus. Entonces, esa parte es muy importante en la unidad. Son evaluados por la Clínica de Retina de la Unidad Nacional de Oftalmología para descartar que el paciente pueda tener citomegalovirus. ¿Cuáles son los hallazgos o las manifestaciones que miramos en este fondo de ojos? Son lesiones amarillas, blanquecinas, que se traslapan una sobre otra y semejan lesiones de ketchup y mostaza o de pizza. La retinitis inicia de forma unilateral. Ojo, empezamos con un ojo. Si no se resuelve, si no se controla la infección, salta al siguiente ojo. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Prevenir que la infección avance y que el paciente no pierda el ojo. Esto es una emergencia en oftalmología cuando tenemos citomegalovirus. Si se dan cuenta, son lesiones blanquecinas sobre un fondo rojo que simula una pizza, ¿verdad? Con salsa. Entonces, esto nos tiene que hacer sospechar de citomegalovirus. El diagnóstico diferencial de la retinitis por citomegalovirus, pues toxoplasmosis, sífilis, herpes simple, varicela zoster, tuberculosis, o sea, va a ser muy amplio. Y entre más bajitos esté el CD4, más chance de que nuestro diagnóstico diferencial sea más amplio. ¿Podemos tener citomegalovirus a nivel gastrointestinal? Sí, ocurre en el 5 al 10% de los pacientes
Y los signos y síntomas, ¿cuáles pueden ser? Puede ser diarrea, pérdida de peso, dolor abdominal, anorexia, fiebre, enterocolitis. Entonces, siempre es importante si tenemos pacientes con hemorragia gastrointestinal inferior o con aquellas diarreas crónicas, valorar la colonoscopía y si hay lesiones ulcerosas, la toma de la muestra. Donde más frecuentemente lo podemos encontrar es a nivel de esófago y son los pacientes que refieren dolor para tragar. Es importante, ustedes ya vieron Cándida con la doctora Nuria Chávez, que muchas veces los pacientes pueden coexistir con dos o más infecciones oportunistas al mismo tiempo. Entonces, a veces los pacientes no nos responden o ya resolvieron el cuadro de la Cándida esofágica, pero siguen con dolor a tragar. Es importante hacer una endoscopía para no descartar que la Cándida estuviese cubriendo estas úlceras y que el paciente esté con una Cándida esofágica. Dentro de los diagnósticos diferenciales, cuando hablamos de citomegalovirus a nivel de colon o gastrointestinal, pues está Cryptosporidium, Giardia, Mycobacterium, Shigella, Campylobacter, todo lo que nos pueda causar cuadros de diarrea crónica. Es muy importante que se completen los estudios con colonoscopia. ¿Cómo hacemos el diagnóstico cuando tenemos biopsia? Pues por tinciones o bien se puede hacer por viremia y medir PCR. La biopsia, ¿qué nos puede reportar? Nos puede reportar vasculitis, infiltración por neutrófilos, cuadros de inflamación y lo que ya habíamos mencionado, esos núcleos gigantes desviados a la periferia que los vamos a asociar como ojos de lechuza. Entonces, si lo miran aquí, creo que pueden ver la célula central tiene un núcleo grande que está muy jalado hacia la periferia de la célula y simula el ojo de una lechuza. Entonces, esto nos tiene que hacer sospechar de citomegalovirus. También podemos tener citomegalovirus a nivel pulmonar, claro que sí. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Pues tos seca, persistente, se acompaña de disnea, respiraciones rápidas, cortas y los infiltrados pueden ser de carácter intersticial. Ojo, a veces es un poco complicado poder hacer el diagnóstico de citomegalovirus. Cuando tenemos un paciente con neumocistis y que no resuelve el cuadro, y ya llevamos más de 8 días, que es el tiempo que tenemos como estipulado para que el paciente mejore, tenemos que sospechar de citomegalovirus. Y si aunado a esto el paciente tiene menos de 50 CD4, lo debemos sospechar. Hemos tratado de hacer mediciones de carga viral de CMV en lavado bronquial para poder establecer el diagnóstico. Si no logramos tener acceso a esto, si no podemos hacer el lavado bronquial porque el paciente no lo permite, si mi paciente clínicamente ya completó 10 días, 8 días de trimetoprim por sospecha de neumocitis y persiste disneico, persiste desaturado, ojo, es un candidato a darle tratamiento con parasitomegalovirus. Em, Puede haber también cuadros de radiculopatías asociados a citomegalovirus cuando hablamos de infección o afección al sistema nervioso central. Puede haber manifestaciones que se asocian a encefalopatía por citomegalovirus. Puede haber encefalitis. ¿Qué podemos encontrar en el líquido cefalorraquídeo? Pues pleocitosis, glucosa baja y el cultivo va a estar negativo, que realmente no tenemos cómo hacer cultivos virales. Eso es muy importante. Entonces, nuestro aliado aquí es la medición de la PCR. Entonces, ¿qué podemos encontrar en la cefalitis por citomegalovirus? Cambios de la personalidad, dificultad para concentración, cefalea, somnolencia. El diagnóstico lo confirmamos con biopsia cerebral y obviamente eso va a pasar si el paciente fallece. Entonces, ¿qué nos puede apoyar? El diagnóstico generalmente nos apoyamos cuando sospechamos de encefalitis por CMV con punciones lumbares, con el PCR de líquido cefalorraquídeo, lo cual tiene una buena sensibilidad y una buena especificidad y nos da diagnóstico. ¿Cuál es el tratamiento de citomegalovirus? El tratamiento es valganciclovir. El valganciclovir es un profármaco del ganciclovir. Tiene una muy buena absorción por vía oral. ¿Cuál es la dosis? 900 miligramos cada 12 horas por 3 semanas, es decir, el equivalente a 21 días para inducción y seguido de 450 miligramos cada 12 horas para mantenimiento. Esto generalmente es cuando el paciente tiene menos de 100 CD4, ya hablamos hasta posiblemente 6 meses. Valganciclovir no hay o está empezando a ingresar al país, no es una opción que tengamos, pero lo que sí tenemos y
que es lo que utilizamos para el tratamiento de citomegalovirus, es ganciclovir. La dosis es de 5 miligramos por kilogramo 2 veces al día y el tratamiento puede ir de 14 a 21 días, va a depender de dónde esté localizada la infección por CMV. Y obviamente tenemos que vigilar al paciente por los efectos secundarios. ¿Cuáles son los principales efectos secundarios? Mielosupresión. Entonces es muy importante la vigilancia de este grupo de pacientes y generalmente tenemos que tener cuidado con los pacientes con fallo renal. Tanto el valganciclovir como el ganciclovir van a producir neutropenia aproximadamente en el 20% o al 40% de los pacientes. Pueden producir trombocitopenia en el 5% de los pacientes. Antes teníamos, pero es importante que lo conozcan, la opción de ganciclovir oral para aquellos pacientes que estaban estables y que podían manejarse de forma ambulatoria, y la dosis que se recomienda es de 4,5 a 6 gramos día, que es la dosis que va a ser equivalente a los 5 miligramos por kilogramo día vía endovenosa. Los efectos secundarios son los mismos, pero en una menor frecuencia. Entonces, siempre en este grupo de pacientes hay que vigilar la mielosupresión. Foscarnet es un medicamento que no está en el país, pero es importante que lo conozcamos por si en algún momento logramos que ingrese. Y esto se usa para aquellos pacientes que tienen citomegalovirus resistentes, la mutación UL97 o que no tienen una buena respuesta. La dosis de este medicamento es de 90 miligramos por kilogramo, 2 veces al día por 3 semanas. ¿Cuál es el principal efecto secundario? La nefrotoxicidad, y muchas veces para rescatar pacientes se recomienda la combinación de foscarnet y ganciclovir en pacientes que tienen recaída. Pero repito, este no lo tenemos en el país. Nosotros contamos solamente con ganciclovir. Sidofovir es otra opción que tampoco lo tenemos, pero es importante conocerlo. Es un nucleótido análogo de segunda línea si tenemos la resistencia o la mutación UL97. Se administra por vía endovenosa 5 miligramos por kilogramo una vez a la semana por 2 semanas, con una dosis de mantenimiento de 5 miligramos por kilogramo cada 2 semanas. Se administra en conjunto con 4 gramos de probenecid para reducir el efecto nefrotóxico que tiene el sidofovir. Al 25% de los pacientes que utilizan este medicamento pueden tener nefrotoxicidad o reacciones al probenecid. Medicación intrabritia. Muchas veces los pacientes tienen lesiones que no van resolviendo, y además de tener la medicación IV, se requiere que se aplique el medicamento de forma intravítrea. Pueden haber implantes, eso no los tenemos en el país, que estén liberando constantemente gaciclovir por un periodo de 6 a 8 meses. Lo que sí hacemos en la unidad en el Hospital Roosevelt y con el apoyo de la unidad de oftalmología es aplicaciones del medicamento intravítreo, y se pueden hacer de 2 a 3 veces por semana asociado a la medicación vía endovenosa. ¿Cuáles son? Pues sí, sí hay un riesgo. Nosotros no hemos tenido complicaciones con los pacientes que se han manejado con oftalmología, pero puede haber daño a la retina en un 10 a un 20% y puede presentarse endoftalmitis o endoftalmitis en el 1%. Profilaxis para CMV no damos, primero porque es de alto costo y el ganciclovir implica que tenemos que tener al paciente hospitalizado y pues los efectos secundarios que pueda tener el paciente, y no hay forma de tener un medicamento hasta la fecha por vía oral. Entonces el paciente, si ingresa, se da tratamiento de 14 a 21 días. Bueno, el herpes humano 6 pues fue identificado en 1986 por primera vez. Existen dos tipos, el A y el B. Y el B es el que se asocia a un exantema súbito y se clasificó como el género Rociolovirus. Es un virus que está ampliamente distribuido a nivel mundial y el contacto es a través de la saliva. Es una infección asintomática y es causa de exantema súbito, principalmente asociado a fiebre mayor a 40 grados de 3 a 5 días de duración, y que después posteriormente el descenso de la fiebre se acompaña de un exantema en el 30% de los casos. Es un exantema macular o maculopapular, y inicia en el tronco y se disemina hacia las extremidades y la cara. Y generalmente lo vamos a ver en pequeñitos, ¿verdad? Entonces, esto puede ser muy frecuente, principalmente en los lactantes. Puede acompañarse de anopatías cervicales, puede haber esplenomegalia, puede haber compromiso del sistema nervioso central, puede asociarse a convulsiones,
y generalmente la recuperación es completa. En los adultos se ha asociado a síndrome de fatiga crónica o cuadros que son muy parecidos a la mononucleosis infecciosa. En los pacientes que están inmunosupresos puede comprometer gravemente distintos órganos, entre ellos lo que más perjudica o afecta es la médula ósea, puede asociarse a fiebre, leucopenia y exantema. Puede potenciar los efectos del citomegalovirus, o sea, que las manifestaciones sean más profundas, principalmente en aquel grupo de pacientes que son trasplantados de órganos sólidos y pueden aumentar la replicación del VIH. El aislamiento viral, pues es la técnica de referencia y siempre el cultivo va a ser el gol estándar, pero obviamente no tenemos una forma de hacerlo en nuestro país, por lo que acá lo hacemos a través de anticuerpos o de ELISA o bien por el PCR, que actualmente los PCRs virales nos miden todos los herpes. No hay antiviral que sea 100% efectivo. El tratamiento, pues sí se ha estudiado y hay algunas referencias que si tenemos un herpes 6 en un paciente inmunosupreso, puede valorarse el uso de ganciclovir, riesgo-beneficio. Nosotros hemos tenido 2 pacientes con herpes 6 y no les ha ido muy bien a los pacientes. O sea, si les ha dado ganciclovir, pero los pacientes, pues al final, su evolución ha sido muy tórpida, principalmente cuando afecta al sistema nervioso central. El herpes 7, pues se aisló por primera vez en 1990 y se han identificado hasta el momento 5 cepas y obviamente se encuentra como el herpes 6 distribuido ampliamente a nivel mundial. Entre el 60 y el 80% de la población puede llegar a tener esta prueba positiva y obviamente se ha relacionado con muchas patologías como el exantema súbito, la mononucleosis infecciosa, el síndrome de fatiga crónica. Se multiplica principalmente en la glándula salival. Existe interferencia que es recíproca, o sea, se puede potencializar con el VIH, ya que ambos virus utilizan como receptor el linfocito CD4 para infectar. Se ha detectado en individuos sanos, altos niveles en pulmón, piel, glándula mamaria, baja cantidad en hígado, riñón y amígdalas, y obviamente su principal vía de transmisión es la saliva. Al igual que el herpes 6, el herpes 7 es un patógeno emergente en población de pacientes inmunocomprometidos, principalmente en pacientes post-trasplantados de órgano sólido y pacientes con SIDA. Su diagnóstico, pues lo hacemos a través del PCR y que es como los métodos más sensibles y específicos para buscar tanto el herpes virus 6 como el herpes virus 7. Se puede aislar en saliva, en linfocitos de sangre periférica, pero repito, lo que nosotros hacemos o lo que se mide son los PCRs en suero. No existen tratamientos ni vacuna que sean eficaces para estas dos infecciones. Los gamma herpesvirinae, pues no tienen efecto citopático, transformación de linfocitos, sus células liana van a ser los linfocitos B y epiteliales y la latencia va a permanecer en los linfocitos B. ¿Cuáles son? El herpes 4, que es el equivalente al Epstein-Barr y el herpes humano 8. Entonces, el Epstein-Barr o herpes 4 lleva este nombre por sus 2 descubridores, está ampliamente distribuido a nivel en la población mundial y su incidencia va a variar según las áreas geográficas que lo presenten. En el manto de este virus se encuentra una glicoproteína que es única y la cual dirige mucha de esta respuesta inmune. Se han identificado Epstein-Barr 1, Epstein-Barr 2 y generalmente el 1 es el que más se encuentra en el continente americano. ¿A qué cuadro se ha asociado? Se ha asociado a mononucleosis infecciosa, a linfoma de Burkitt, acuerden que muchos de estos son oncogénicos, enfermedad linfoproliferativa en pacientes inmunodeprimidos, carcinoma nasofaringio y leucoplaquia vellosa oral en los pacientes con SIDA. Es importante que leucoplaquia vellosa entra dentro de los diagnósticos diferenciales de cándida oral. La única diferencia que podemos hacer clínicamente es que con un baja lengua, si se levanta lo blanquecino, estamos hablando de cándida y si persiste, estamos hablando de leucoplaquia vellosa.
Entonces sabemos que va a tener un cuadro de latencia y que son sus predilectos o sus células diana van a ser los linfocitos B. Durante ese ciclo replicativo va a expresar tres tipos de antígenos. Los antígenos tempranos, que son los que pueden indicar el inicio de la replicación productiva, y los antígenos tardíos que se van a asociar a la cápsula, ¿verdad? Y esta parte es la que hace la latencia. El diagnóstico de las infecciones por Epstein virus Barr se realiza básicamente a través de ensayos serológicos. Podemos hacer anticuerpos, pero lo más fidedigno o lo más importante para hacer diagnóstico por la sensibilidad y la especificidad son los PCRs. Como les digo, también podemos hacer PCRs, que eso realmente nos ayuda por la especificidad y la sensibilidad, que son pues mucho más altas y nos ayudan a establecer diagnóstico. Podemos ver que se puede tratar la mononucleosis infecciosa de una forma sintomática. Se han hablado de algunas referencias para tratar con aciclovir, pero realmente el tratamiento es sintomático. En pacientes post-trasplantados, pues se desarrollan viremias muy altas y aquí uno de los medicamentos que se ha recomendado cuando tenemos pacientes con Epstein-Barr en el grupo de post-trasplantados de órganos sólidos, se documentan cargas virales altas, pues el tratamiento de elección puede ser rituximab. El herpes humano 8 o el famoso sarcoma de Kaposi. Este fue denominado inicialmente como un virus asociado a sarcoma de Kaposi en 1994 y se detectó originalmente en pacientes con SIDA que presentaban esta patología. Se ha asociado a carcinoma de células escamosas, pero básicamente estamos hablando de que se asocia a sarcoma de Kaposi. Este virus infecta células endoteliales, los linfocitos T, principalmente los linfocitos B, y en las lesiones de sarcoma de Kaposi podemos observar proliferación de células endoteliales con angiogénesis y esto ayuda o se asocia a factores de crecimiento. A veces es muy difícil hacer el diagnóstico. Este virus no se encuentra ampliamente diseminado en la población general. Se ha detectado anticuerpos específicos en el 9.5% de los donantes de sangre, en el 34% de pacientes con SIDA y en el 85% los pacientes pueden presentar ambas patologías. Sí hay evidencia de su transmisión por vía sexual. Eh, el sarcoma de Kaposi lo podemos definir como una neoplasia vascular maligna. Se caracteriza por la aparición de lesiones nodulares violáceas de rápida evolución, principalmente en extremidades. En las formas agresivas se desarrolla una enfermedad generalizada que afecta a mucosas, ganglios, glándulas salivales, entre otros. Entonces, generalmente se asocia a lesiones de color violáceo o pueden ser induraciones elevadas. Es muy importante la revisión de la piel de los pacientes todos los días y ver que esto no incremente o no aumente. Y varían mucho de un día a otro, aparecen más lesiones, entonces es importante vigilar y revisar la piel. ¿Cómo podemos hacerlos? Puede hacerse por detección de anticuerpos y obviamente la PCR es una alternativa. En la unidad ya tenemos medición de carga viral de herpes 8 y eso nos está apoyando para el diagnóstico de sarcoma de Kaposi. El mejor tratamiento es establecer el sistema inmune y ayudar a la reconstitución del sistema. Por lo tanto, dar terapia antirretroviral es en el grupo de pacientes seropositivos es una de las principales terapéuticas para el herpes 8. Doxorubicina y Placlitaxel pues son opciones que se pueden utilizar como tratamiento terapéutico. Bueno, esto era lo que traía yo. No sé cómo estamos. Eh, Traté de resumirles todos los virus, un poquito, toda la familia de los herpes virus, si se dan cuenta, es bastante amplia y abarca muchos de los que no tenemos como en diagnóstico más frecuente o que no estamos pendientes y que debemos de tener pendiente porque son los que están emergiendo para el tratamiento. No sé si estamos bien, o si queda alguna duda o quieren hacer algún comentario. Doctor, aquí hay una pregunta. Dice, ¿en herpes zóster también puede darse síndrome de Ramsay-Hunt?
No se ha asociado a ese. No hay otra pregunta ni comentario, doctora. Yo espero que no se hayan dormido. Traté de tocar los puntos claves y lo más importante, si se dan cuenta, la familia de los herpes es una familia bastante amplia y es sobre lo que muchas de las infecciones oportunistas se están dirigiendo actualmente. Hay otra pregunta, doctora. ¿Linfoma de Kaposi también es causado por herpes? El linfoma de Kaposi no hay. El linfoma se ha asociado a infecciones anteriores por Epstein-Barr, eso sí. Ahora, Kaposi es sarcoma de Kaposi, no es linfoma de Kaposi, es sarcoma de Kaposi y ese sí es este tipo de neoplasia que es por el herpes 8. No hay otra pregunta, doctora, por el momento. Ni tampoco ninguna mano levantada. Bueno, entonces les agradezco a todos su participación, haber estado, espero no haberlos aburrido mucho y pues gracias por estar con nosotros en este diploma. Gracias, doctora, por la excelente presentación. La verdad es que es un tema muy amplio, pero creo que definitivamente, como usted mencionó, pues nos dio la mejor versión, ¿verdad? Todos los puntos más importantes de este tema tan importante. Así que, pues esperemos que le sirva mucho para, pues, para su conocimiento en general, ¿verdad? Entonces, gracias, doctora. Y a manera de recordatorio para todos los participantes, por favor, hoy es la fecha límite para subir su tarea y posteriormente, pues ya les estaremos comunicando cuando están disponibles las notas. Ya está también el link para la asistencia. Entonces, pues si no hay ningún otro comentario o pregunta, pues les damos las buenas noches, que descansen, felicidades a todas las mamás y pues entonces nos vemos por acá el próximo martes. Gracias. Siempre agradecemos también su puntualidad, es muy importante.